Hola queridos amigos de Frater TV, bienvenidos a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que para todos es importante, que es la voluntad. Tenemos un invitado desde Colombia, Gabriel Vaquero, bienvenido. Gracias a todos, muy buenos días y estoy muy feliz por estar aquí en este programa. Bueno, entonces comencemos. Cuéntanos un poco, a ver, somos todos movidos por la voluntad en diferentes áreas de la vida y la voluntad de, por ejemplo, hay voluntad de saciar, voluntad sexual, voluntad de hambre, voluntad de estatus, de riqueza, la voluntad en sí misma. ¿Cuál es su importancia para hacer evolucionar a la sociedad? Bueno, Esteban, la voluntad es una de las potencias del alma, como nos dijera León Denis. Y como todas las potencias del ser humano, tienen que ser accionadas, tienen que ser desenvueltas, desarrolladas para que cumplan su función. Entonces, popularmente se dice, ¿tiene voluntad? No tiene voluntad. Es decir, ¿la ejerce o no la ejerce? Como igualmente otras facultades, por ejemplo, el amor es una facultad del ser humano, es una de las potencias, y todo lo que deriva de semejante palabra o sentimiento. Pero digamos que lo otro que decías más bien es movido por el instinto, porque la sexualidad, por ejemplo, la ejercen todos los seres vivos para poderse reproducir. Entonces, más es movido por un fenómeno natural que es el instinto de reproducción, por ejemplo, en base. Igualmente, otras situaciones. Lo que aquí ya entraríamos como seres inteligentes a accionar esta potencia del alma es para beneficio de nuestro crecimiento y el desarrollo de la sociedad. Hay personas que se integran al trabajo social, tienen voluntad de servir o no la usan, porque no es que haya mala voluntad, sino que simplemente yo no uso un recurso que tengo porque es mi libre albedrío usarlo o no usarlo. Porque mire, Esteban, también en la situación que es, trae esta parte que casi es tocada en todos los temas, que es el libre albedrío. En el caso de la voluntad juega un papel importante porque yo puedo accionar con mi voluntad, pero tengo que determinar si sí o no, ¿no? Entonces, ahí juega un papel importante el libre albedrío. Muchas personas no lo hacen simplemente porque en general las potencias del alma que están ahí latentes no las usan. Y de pronto llegará el momento que un elemento maravilloso que nadie quiere, pero que es tan indispensable, que es el dolor, en ser presente ante la criatura para que le ayude a ejercer o a emplear todas esas potencialidades de las cuales fue creado por Dios. Pero nosotros tenemos recursos ilimitados. Yo les comentaba al principio de lo que nos habla León Denis tan bellamente, y es que nosotros somos seres muy ricos, tenemos un arsenal de posibilidades, pero hay muchos factores que no nos permiten mostrar o desarrollar todas esas potencialidades, porque igualmente hay otros factores que están ahí, que es por ejemplo la pereza. Hay seres humanos que tienen pereza de pensar, pereza de accionar, pereza de caminar, pereza para todo. Entonces digamos que es un espíritu que está como que durmiendo mientras llega ese elemento del que hablábamos, el dolor, que lo hará despertar para que tanto la voluntad como las otras potencias pueda accionarlas en favor de él y en favor de la comunidad, porque en definitiva, todo ser humano hace parte de una comunidad. La comunidad no funcionará adecuadamente si yo estoy aislado, si yo hago caso omiso o me aparto de ese eslabón o de esa cadena como eslabón. Entonces la sociedad comienza a tener dificultades. De hecho, ¿por qué hay tantas dificultades en la sociedad? Porque yo estoy un poco aislado, y cuando estoy hablando yo, hay muchos eslabones que no funcionan por falta de voluntad precisamente. Sí, yo una vez oí decir que la voluntad es como el motor, ¿no? Que nos impulsa para adelante.
y muy interesante que hables de la pereza, porque creo que fue Manuel el que dijo una vez que es importante entender que cuando hacemos el trabajo, estamos trabajando hacia el bien, o sea, tenemos voluntad, pero basta no hacer el trabajo, o sea, no hacer nada para hacer el mal, ¿no? Entonces, es interesante que digas eso, que tenemos que ser más proactivos para el desarrollo. Y hablando de eso, ¿qué tan importante es la voluntad para desear o el deseo de evolucionar? Claro, crucial, definitiva, la voluntad sin la cual nosotros no podríamos entonces realizar el trabajo que tenemos que realizar primero que todo. Y lo otro es porque, como te decía, estaríamos estorbando si no ejercemos la voluntad a ese desarrollo de la misma sociedad, porque es que la sociedad es un conjunto de voluntades, de personas que todas tienen que trabajar hacia el bien común o hacia el mismo objetivo. Cuando yo no lo estoy haciendo, yo estoy estorbando, pero yo no me puedo aislar porque es que soy parte de esa gran cadena humana. Entonces, si no ejerzo la voluntad, estoy impidiendo mi progreso primero que todo y estoy estorbando para que la sociedad progrese como tal. Miremos esta parte de la voluntad. Mire, cuando uno dice tiene mala voluntad, yo pienso que no es que tenga mala voluntad, sino que no la ejerce, pero cuando uno no ejerce las potencialidades del alma, no ejerce toda esa capacidad que tenemos, ese arsenal que tenemos, nosotros estamos en desequilibrio. Y ya hay un problema que hay que analizar profundamente, porque o esa persona tiene algunas dificultades de encajar en la sociedad, tiene algunas dificultades de salud interna que había que revisar, porque esa persona en sí estaría en ese momento en contra de ese mecanismo que debe de fluir, o en contra, no, estoy ahí a un lado, estoy aislado. Y eso hace que entonces en mi vida se torne pues muy difícil, muy complicada. Y como yo no vivo solo, yo vivo con personas, entonces voy a influir negativamente en esas personas en lo que tiene que ver con el desarrollo de la misma vida cotidiana que debemos tener todos. Entonces aquí hay, ese es un capítulo interesantísimo y que merece toda nuestra atención, porque decir simplemente, no, es que esa persona es de mala voluntad, mire, como que no le gusta servir a nadie, es una persona que necesita ayuda, es una persona que tal vez tenga unos problemas que no puede solucionar por sí mismo y que de pronto habría que darle una manito en el sentido de si tenemos la posibilidad de aconsejarlo, de decirle, mire, busque ayuda profesional, lo haga posible que esa actitud que de pronto en ese momento no está manifestando pues dificultades para él, más adelante sí las va a tener, porque cuando yo no ejerzo, o sea, no utilizo todo lo que tengo como ser humano, realmente está trayéndome para el futuro inmediato muchos problemas, porque una de las cosas que nosotros debemos de hacer es ser activos en esa familia humana, en la sociedad, estar bien encajados para que sea posible la solución de los problemas, porque los problemas a veces se presentan es porque hay desajustes en ese mecanismo de la sociedad y yo soy parte de esa sociedad, entonces no estoy haciendo el trabajo que debo de hacer y entonces todo se va como que colocando mal. ¿Y qué tan importante o cómo yo, si yo no tengo, si yo siento que yo no tengo buena fuerza de voluntad, cómo la puedo ejercer? ¿Cómo le puedes decir a alguien que, a ver, cómo la pueden ejercer, cómo pueden evolucionar con ella o trabajar con ella? Interesante, interesante pregunta, Esteban, porque mire que si nosotros vamos a hablar aquí en este programa, tenemos que decir que estamos hablando basándonos primero que todo en el Evangelio de Jesús y en el espiritismo de Allan Kardec. Y es que nos llama la atención tanto el Evangelio como Kardec en su codificación, en que es muy importantísimo, casi obligatorio conocerme para yo saber qué es lo que tengo, cuáles son mis potencias, mis debilidades, mis anhelos, mis ilusiones,
mi sentir, cómo pienso. Y ese conocerse a sí mismo es saber cómo reacciono ante las situaciones externas. Es muy importante para una persona. Entonces, si yo no conozco el producto que voy a elaborar, entonces no puedo hacer nada con él. Ahora, para poder desarrollar esas potencialidades, en este caso específico, la voluntad, yo tengo que comenzar un trabajo diario. Porque mire, la voluntad, como las otras cosas, tiene que habituarse uno a trabajarlas. Entonces, desde la primera mañana, tener consciente de que yo tengo ciertas falencias, tengo ciertas dificultades, entonces comenzar a trabajar esas falencias, esas dificultades, es decir, a romper esa barrera que me impide. Y dice, "Ah, pero es que está como oscuro, como que ayer, qué pereza, hoy no quiero ir a trabajar". No, señor, nada. Tienes que tener el propósito, así sea como esté el día, vamos, que hay que cumplir con un deber. Claro. Así es como se vence cualquier tendencia, cualquier vicio o cualquier dificultad que me frene a mí para realizar mi vida, desarrollar mi vida normalmente. Es saber primero dónde está el problema. Ah, el problema soy yo. El problema no es el clima, el problema no es allá, sino el problema yo que me falta energía, fuerza, o me falta poner a funcionar ese motor que tú decías, que es la voluntad, y es entonces, en primer momento, romper esa barrera que es una barrera mental. No hay dificultades afuera que me impidan hacer nada, sino que tengo un problema mental. Pero yo no puedo reconocer o no puedo identificar mi problema si yo no me conozco. Si yo no digo, no, pues que mi pensar es así, mi sentir es así, mis anhelos, pero si la persona a veces no tiene ni siquiera ilusiones, proyectos, esa persona se va como que metiendo en una caja que no le permite ya pensar más allá o tener un plan de vida, porque esa es otra circunstancia interesante que hay que analizar en lo que el espiritismo nos enseña. Toda persona debe tener un plan de vida, para dónde voy, qué es lo que voy a alcanzar en esta existencia. Y eso es un motor también para accionar todo lo demás, porque yo tengo un objetivo, yo tengo ya una meta, vamos a alcanzarla contra viento y marea, pero si no la tengo, cualquier cosita me impide que yo avance y ahí donde llegan muchas otras dificultades. Entonces, el primer paso, conocerse, a ver qué es lo que yo pienso, qué es lo que siento, qué es lo que anhelo, todo eso, y de ahí ya parten lo demás. Importante que digas eso, que hay que saber para dónde vamos, ¿no? Y el Claro, espiritismo nos acuerda que solo hay un rumbo y el rumbo es el amor perfecto, ¿no? claro. Es llegar a esos mundos celestes que vamos ahorita a hablar sobre ellos. El propósito de cada uno de nosotros es el entender, ¿verdad? Que somos perfectibles y que podemos llegar al amor perfecto, ¿no? Que esa es la gran meta. Entonces hablemos ya del deseo, porque yo creo que el deseo está muy, muy relacionado con la voluntad, ¿no? El pecado original que llama descrito en la Biblia, describe una prohibición a la voluntad o el deseo, o ha sido malinterpretado. Pues es fácil entender que cuando un niño apenas está comenzando su desarrollo, hay muchas cosas que no comprende, hay muchas cosas que no entiende o aquello que recibe lo entiende mal porque no tiene la capacidad de asimilación. Y digamos que en ese periodo inicial, digamos que en todo el tiempo de Jesús, para tomar una idea, pues había un poco de desarrollo intelectual, poca capacidad de análisis, de estudio, porque entre otras cosas no se estudiaba, a excepción de Grecia, que era un pueblo de filósofos y ya estudiaba, pero en esa otra parte no se daba eso. Entonces era muy difícil comprender o entender muchas situaciones y aquellas cosas las encajonaban en lo prohibido o lo que no se debía de hacer o que algún concepto, entonces se tergiversaba. En este caso, decimos, yo tengo voluntad, pero no, digamos, no colocarla como que voluntad de hacer el mal, voluntad de hacer lo que me perjudica o perjudica a los demás. No, porque eso ya sería otra cosa, no es voluntad, sino es uh, realizar un camino equivocado por falta de conocimiento, porque cuando alguien está caminando por una parte equivocada es porque le falta conocimiento.
Mm. Mire, siempre nos enseñan, el ser humano no es intrínsecamente malo, no, eso no es así, Dios nos creó seres maravillosos, pero nosotros tenemos libre albedrío y ahí sí más la voluntad, o sea, no la ejercemos para realizar lo equivocado. Ahora, nosotros somos muy susceptibles o impresionables en que alguna situación que se dé allá, especialmente de aquellos que se erigen como guías o como las religiones que nos han desarrollado con conceptos que de pronto son acomodados para que aquel ser humano no se desboque en los instintos inferiores que aún tenemos, de los apetitos inferiores, y entonces le colocan que pecado aquello y que pecado acá. No, ya hoy entendemos que nada es pecado, que los errores que yo cometo son producto de mi ignorancia y son parte del crecimiento. Ahora, colocar mis potencias para decirlas que eso es pecaminoso, eso es un malentendido o que igualmente se colocó ahí como interés para poder mantener las personas ahí quieticas. Pero Manipulación, ¿no? exactamente, sí, eso es manipulación. Hoy en día ya no se da tanto porque la persona tiene una capacidad de raciocinio más amplia y me dice, mis potencias las coloco al servicio de mi felicidad, de alcanzar aquello que necesito, pero no necesariamente colocarla en aquellas cosas equivocadas, especialmente, Esteban, cuando en ese entonces, por ejemplo, en el caso del sexo, en el caso de energías que también son potencias del alma, porque la sexualidad es una potencia del alma, y eso hay muchos escritos sobre esta parte, que se colocaba como algo pecaminoso y entonces se involucraban ciertos conceptos sobre esa parte, pero ya hoy vemos que nada tiene que ver, el animalito tiene sexo con su pareja y no lo hace por voluntad, lo hace por instinto. La mayoría de las personas, igualmente que están todavía en ese periodo, desafortunadamente, lo hacen por instinto, por pasión, por desarrollar toda aquella potencias que tiene, que ya más adelante debe usarlas, es para el crecimiento interior y no simplemente para satisfacer sus apetitos inferiores, aunque el sexo no es pecaminoso ni es erróneo, pero digamos que aquí entra en juego es, por ejemplo, aquello que se hace sin sentido, aquello que se hace simplemente por un apetito, como en el caso del sexo en el ser humano. Y la espiritualidad nos dice, el sexo es para la procreación y para mantener el afecto, la armonía entre esos dos seres, pero con función de crear, no solamente de crear hijos, de procrear, sino también de crear un ambiente de armonía y de paz entre una pareja. Entonces, el sexo en ese sentido es bello, dignificante y extraordinario. Pero si yo lo cojo por vicio, como otras cosas, entonces ahí sí se vuelve, coloquémosle el término pecaminoso, pero digamos es erróneo porque los extremos son los que son dañinos, y en el caso del sexo es especialmente porque entonces no se está practicando dignamente, sino simplemente para satisfacer todavía el animal que hay adentro todavía por falta de crecimiento espiritual. Bueno, Gabriel, se nos terminó el tiempo por hoy. Vamos a continuar este tema la próxima semana. Es algo extenso. Por mi parte, quiero agradecerte por estar aquí en nuestro programa. Para todos, mucha paz. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.